Entonces, hoy día el objetivo es llegar a series de sucesiones. A eso uno le dice series de términos positivos, pero vamos a ver ahí eso con más detalle. Pero partimos con eh, la segunda parte del tema de sucesiones, ya del límite de sucesiones. Entonces, para eso vamos acá. Entonces, lo primero, cuando yo tengo una sucesión que converge, eso significa que yo le calculaba el límite y me daba un número L, a eso decimos nosotros que la sucesión converge. Entonces toda subsucesión X sub n sub k converge y también a L. Entonces, ¿qué es una subsucesión? Si para una sucesión yo voy recorriendo todos los n naturales, el x1, el x2, el x3, el x4, etcétera, hasta el x, lo que sea, yo puedo tomar algunos de esos elementos, o sea, son para algunos n. Sí, por ejemplo, puedo elegir el X1, el X3, el X8, el X, bla, bla, bla. ¿Ya? Y puedo tomar incluso infinitos de eso. ¿Ya? Aunque no sean todos, puedo elegir, por ejemplo, los pares. El X2, el X4, el X6, el X8, el X10, bla, bla, bla. Eso también son infinitos. Y lo que me está diciendo este teorema es que si tomo una sucesión infinita y la original ya tendría un límite, esta subsucesión tiene que tender al mismo límite. ¿Ya? Porque básicamente pertenece a la misma lista de números. ¿Ok? No puede irse a otro límite, sino la sucesión completa no lo haría. Ahora, lo útil de este teorema es verlo al revés. ¿Ya? Es cuando nosotros hacíamos en lógica, por ejemplo, en mate 10, teníamos un P implica Q, que sería como la estructura de un teorema. Eso es equivalente a no Q implica no P. Eso quiere decir que eh, ¿cómo lo traduzco en este teorema? Yo puedo decir que si entonces yo encuentro una subsucesión que no converge, entonces la sucesión completa no converge. ¿Ya? Uno lo puede leer en contrapositivo, en contrarrecíproco. ¿Ya? Entonces, también se puede leer así. eh, Podemos decidir la divergencia de una sucesión si es una sucesión que posee dos subsucesiones con límites distintos. ¿Ya? En esos casos, entonces yo tendría que la sucesión también diverge. ¿Ya? En la clase anterior habíamos visto solamente casos donde la sucesión podía irse a infinito o a menos infinito, podía crecer infinitamente o decrecer infinitamente. Esos eran casos donde la sucesión diverge. Pero también puedo tener sucesiones que oscilan. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar al tiro una. Por ejemplo, esa. X sub n es menos 1 a la n. Esa sucesión oscila, no la voy a hacer como en detalle porque es súper fácil sacarla. Si tengo n que son impares, toda la sucesión va menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 todo el rato. Si tengo n impares. Y si tengo n pares, entonces esa sucesión hace 1, 1, 1, 1 todo el rato, constante. ¿Ya? Entonces, esa es una sucesión que no tiene límite. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene dos subsucesiones, si tomo los pares y los impares, donde el límite por cada una de ellas, pues, por separado, es distinto. Si tomo las impares, es constante, menos 1, así que el límite es menos 1. Y si tomo las pares, ahí el límite va a ser 1, porque constantemente dio 1 la sucesión. ¿Ok? Entonces, si tengo una sucesión completa con dos subsucesiones que convergen a distintos valores, entonces la sucesión completa no converge. ¿Ya? No, el límite es único, no puedo tener dos. ¿Ya? En ese sentido, uno lee este tipo de, este teorema que está acá. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado porque si yo tengo no sé, yo tengo o sea, acá uno lo que no debería leer, o sea, no debería entenderlo así, es que yo tengo una subsucesión que converge
entonces automáticamente yo tendría una sucesión completa que converge. Eso no es verdad. ¿Ya? De hecho, el mismo ejemplo me sirve. ¿Ya? Este ejemplo tiene una subsucesión convergente, ¿ya? Sin embargo, la sucesión completa no converge. ¿Ya? No hay que leer así el teorema, no implica la subsucesión, no implica la convergencia de la sucesión, excepto si es que, por ejemplo, las sucesiones fueran crecientes o decrecientes, fueran monótonas. Ahí sí, ahí yo tendría que, si una subsucesión converge, como siempre va creciendo o decreciendo, obliga a toda la sucesión a converger. Eso sí vamos a poder usarlo. Voy a mostrar un ejemplo al tiro de eso. ¿Ya? Hay otras que oscilan. Cuando oscila, entonces generalmente tienen dos subsucesiones que convergen a valores distintos y eso lleva a que la sucesión compleja diverge. ¿Ya? Esta también uno la puede ver bastante fácil. Para los impares, esa potencia, la n, da -1. Entonces esto siempre da 0 para los impares. Así que esa converge para los impares. Pero para los pares me está dando otros valores que van tendiendo, eh, eh, van tendiendo a otros números. ¿Ya? De hecho, esta creo que va tendiendo a infinito cuando tengo otros valores. ¿Ya? Pero esa entonces tiene dos subsucesiones que no, una converge, la otra ni siquiera converge, así que la sucesión completa no converge. ¿Ya? Hay que meterle lápiz a esto, pero no quiero desgastarme en esta porque quiero llegar a la que me interesa. ¿Cuál es la que me interesa? Aquí voy con una que es súper útil y que es necesario verla. Este es como un ejercicio propiedad, ¿no? Hay un ejercicio que lo vamos a usar para hacer otros ejercicios después. Sea una A en los reales, tal que el módulo de A es menor que 1. Entonces piensen en fracciones chiquititas menores que 1. Te muestra que cuando el límite, uy, esto, aquí tengo un error, nada que ver, x. Ahí. Demuestra que el límite cuando el n tiende a infinito, del a al elevado a n, es 0. ¿Ya? Nosotros en la clase pasada pudimos hacer cosas como con, no sé, x a la perdón, no estoy metido con el x. N al cubo más 1 partido n cuadrado más n menos 3, no sé, lo que sea. Hicimos cociente entre polinomios, donde el polinomio, la base es el n. Eso aprendimos a hacer en la clase anterior. Pero en esta, ahora el n está en el exponente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Con los números que son menores que 1 en módulo, entonces me dice acá que automáticamente ese límite me da 0. ¿Ya? Este es un límite que hay que demostrar, lo que es un poco engorroso en general de demostrar. ¿Ya? Yo voy a tratar acá de hacer la demostración lo más clara posible. Entonces, vamos primero a pensar en el caso en que la es más chico que 1, tiene su módulo más chico que 1, pero es positivo. ¿Ya? Vamos a suponer, para que la demostración sea más sencilla, primero lo vamos a separar. Vamos a pensar que la está entre 0 y 1. ¿Ya? Primero que sea positivo. Entonces, si el A está entre 0 y 1, eso quiere decir que el 1 partido en A es más grande que 1. ¿Ok? Es más grande que 1. Si es que doy vuelta a la desigualdad, es una propiedad de desigualdad. Eso quiere decir que el 1 más A se puede escribir como 1 más algún H. 1 más algún H. Tal cual, eso. Y si lo elevo a n, porque yo tengo que analizar el a la n, entonces ahora voy a elevar a n, me va a quedar que el 1 partido en a es de la forma 1 más un valor positivo. Este h es un valor positivo, ¿sí? Ya que el 1 más a era más grande que 1, entonces ese h es positivo. Pero todo esto elevado a n. ¿Ya? Y cuando este es un teorema del binomio, es como lo que veían en Mate 10, ¿ya? Este es un binomio elevado a un n. ¿Cómo se hacía eso? Con una sumatoria de muchos términos, bla, bla, bla. Pero si uno desarma algunos,
por ejemplo, está el 1 a la n al principio, después está el n sobre 1, ¿ya? Por el h, ¿ya? N sobre 1 es n, así que esto es... vamos a hacerlo a la k primero. Déjenme que estoy confundiendo términos. Vamos a elevarlo un k primero. No sé por qué aquí puse un 2. Vamos a elevarlo un k. Vamos a entender al tiro por qué. Entonces este es el segundo término es h por k, y de ahí vienen más términos. Muchos más términos hasta llegar al último. ¿Ok? La gracia es que como este h es positivo, todos estos términos que están acá son positivos. Son mayor que 0, incluido el 1 que está. ¿Ya? Entonces, esa expresión es más grande que 1 más hk. ¿Ok? Entonces, llego a esto, porque el 1 partido en a la k es más grande que 1 más hk. ¿Ya? Ese h es un h fijo, determinado. Pero existe un k lo suficientemente grande para que hk sea mayor que 1. ¿Sí? Hay que, sin perder de noción lo que estamos haciendo. El h es la diferencia que hay entre el 1 partido en a y el 1. Puede que esa diferencia sea muy, muy, muy chiquitita, ¿ya? Pero es una diferencia, es un número. Ujú. Ahora, para ese número que puede ser muy, muy, muy chiquitito, no importa, yo lo multiplico por un k suficientemente grande y esa expresión h por k me va a quedar más grande que 1. Siempre puedo hacerlo. Yo siempre puedo lograr eso. Ujú. Entonces, 1 partido en a la k es más grande que 1 partido en h a la k, o sea, h por k, y el h por k es más grande que 1 para un k suficientemente grande. Entonces esto me queda más grande que 2, ¿ya? Eventualmente. Y ahora todo esto lo voy a elevar a un m. Vamos a ver al tiro por qué. Entonces, 1 partido en a la h por m es más grande que 2 a la m. Y cuando tengo 2 a la m, esa expresión siempre es más grande que m. Uno lo puede demostrar por inducción. ¿Ya? Este m es natural. ¿Ya? Y cuando ese m es natural, esto se cumple siempre. ¿Ya? Para cualquier m natural. Entonces, ¿qué logramos hacer con todo esto? Llegamos a que para un k suficientemente grande, esta expresión que está acá al principio, 1 partido en a la km, es más grande que m. ¿Ya? Para un k suficientemente grande y para todo m. ¿Ya? Para un k suficientemente grande yo voy a tener esa desigualdad que me sirve para todo m. Entonces ahora la vuelvo a invertir. Voy a volver a dar la vuelta. Entonces me va a quedar que a elevado a km es menor que 1 partido en m. ¿Ya? Entonces, esto para todo m. Entonces, ¿qué pasa si el m fuera muy grande? ¿Qué pasa si el m se va a infinito? Si el m se va a infinito, quiere decir que esta sucesión, la a elevado a k es una constante fija, ¿sí? Elevado a m, ¿ya? Es una sucesión que es más chica que la 1 partido en m. Ay, me equivoqué de botón. Que la 1 partido en m, ¿ya? Pero la 1 partido en m, cuando m se va a infinito, ya vimos que se va a 0. Esa la demostramos en la clase pasada, la 1 partido en n, lo hicimos con n. Pero esa se va a 0 cuando el m se va a infinito, ¿ya? Así que esa sucesión converge a 0, ¿ya? Cuando m se va a infinito, ¿ok? Pero yo lo que quería demostrar era que la sucesión a elevado a n, para cualquier n, se va a 0. ¿Mm? Lo que yo acabo de escribir aquí, esta que está acá, es una subsucesión de la a elevado a n con n en los naturales. Esta tiene un k que es fijo. Estoy haciendo, no sé, si el k fuera 2,
estoy haciendo todos los que son a elevado a algo par. ¿Ya? A la 2, a la 2, a la 4, a la 6, a la que sea. Esta es una subsucesión de esta, que es considerar cualquier n. ¿Ok? Pero como son puros términos positivos, ¿ya? La sucesión, esta misma que está acá, con esta a a la km, sucesión decreciente. Es decreciente porque son puros positivos que se van yendo a cero. Así que la única chance de que suceda eso es que sea decreciente. ¿Sí? Son puros términos positivos que se van a cero. Así que es decreciente. Y si esta es decreciente y tengo algunos puntitos que se están yendo a cero, ¿sí? Y yo considero ahora todos los puntitos de la 1 partido de la a elevado a n, obligatoriamente también se están yendo a cero. No le queda otra. ¿Ya? Van bajando. Entonces, la sucesión completa tiende a cero. ¿Ya? Era lo que les decía delante. Decir que una subsucesión converge no implica que la sucesión completa converja, a menos que sea monótona. Y esta es monótona, porque son puros términos positivos que se van a cero. ¿Ya? Eh, por lo tanto el A sub n tiende efectivamente a cero para todo n natural. ¿Ya? Ese es mi límite. El límite, cuando n tiende a infinito, de la a elevado a n, ya es efectivamente cero. ¿Ok? Entonces, ¿para qué caso no nos sirve? La demostración es difícil, la demostración no es para que usted la memorice y se la aprenda, no, es para Profe, mostrar que funciona. Cuéntame. que me perdí súper arriba, ¿podría explicar por fin de nuevo? Perdone. Sí, sí, no, está bien, está bien. Ahora quiero que tengan esta tranquilidad. Yo les muestro esta demostración porque es bueno que ustedes sepan que estos límites no salen como de magia nomás, como que uno les pone el, el resultado. Alguna vez uno ve este tipo de demostraciones, ya que son medias engorrosas. No tienen que aprendérsela, a eso voy, ¿ya? Tienen que entenderla, seguirla, por lo menos poder leerla y entender algo de lo que hizo, o sea, entender lo que hicimos, no memorizarlo, ¿ok? El espíritu de la demostración radicaba en que el A es un número que es más chico que 1. Entonces, al revés, es un número más grande que 1. Entonces, ahí hay una diferencia entre el 1 partido en A y el 1. Esa diferencia le pusimos H, que es lo que está aquí. Ahora, ese H lo importante es que es positivo. Es un número positivo. ¿Ya? Esa diferencia que hay ahí. El 1 partido en A es 1 más H. Cuando tengo claro eso, mi objetivo es demostrar que la sucesión A elevado a N es la que converge. Entonces yo aquí voy a elevar a un número cualquiera, se llama K. Cuando hago eso, al lado derecho me queda un teorema del binomio. Es un 1 más H elevado a K. Si yo desarmo ese teorema del binomio, los dos primeros términos son 1 más H por K. ¿Ya? Eso es solo hacer el teorema del binomio. ¿Ya? Desarrollarlo en esta sumatoria con números combinatorios, etc. Y después vienen puros términos positivos. ¿Ya? Como esa expresión tiene esos términos positivos, yo los puedo eliminar y me va a quedar una expresión que es más grande, o sea, que es más chica que la anterior. Por eso que aquí 1 más HK es más chico que lo que tenía en el paso anterior. ¿Ok? ¿A qué llegué con eso? A que lo que estaba al principio, 1 partido en A a la K, es más grande que esta expresión, 1 más HK. ¿Ok? Recordemos quién era el H. El H era esta diferencia que había entre el 1 partido A y el 1. Es un número que puede ser muy chiquitita esa diferencia, ¿ya? Pero es un número constante. Pero no importa cuán chiquitita sea, yo siempre puedo encontrar un K de manera que esa diferencia multiplicado por K me dé más grande que 1. Eso es lo que está escrito al lado derecho acá. ¿Sí? Puedo encontrar un K lo suficientemente grande. Imagínense que el H fuera, no sé, 1 partido en 1000. 1 partido en 1000.
Entonces el K, para que eso me dé más grande que 1, va a ser, no sé, 2000. ¿Ya? Pero siempre puedo encontrar un K que haga eso. Entonces, si el H por K es mayor que 1, 1 más H por K es mayor que 2. ¿Ya? Y toda esta parafernalia que hice fue para poder decir lo siguiente, porque de aquí se aliviana el teorema. Fue para poder decir lo siguiente. Ahora voy a elevar un M. ¿Ya? Voy a elevar un M cualquiera. Al lado izquierdo, el K y el M se multiplican. Es elevar dos veces con distintos exponentes, los exponentes se multiplican. Pero al lado derecho me queda 2 a la M. Ese 2 que estaba arriba me queda la M. Y siempre que yo tengo números naturales, 2 elevado a un número natural es más grande que el número natural. Siempre. ¿Ok? Entonces, eh, entonces le gana al M siempre esa expresión. ¿Ya? Y eso para cualquier natural. Por eso para todo M. Todo lo que hice entonces era para llegar a esta desigualdad. Esa desigualdad que está ahí. Porque a mí no me interesaba el 1 partido en A. A mí me interesaba el A. Yo quiero demostrar que el A a la N es el que tiende a 0. Entonces toda esta parafernalia era para poder llegar a esta desigualdad. Vuelvo a dar vuelta a la desigualdad. El 1 partido en A lo convierto en A. Y el M lo convierto en 1 partido en M. Y se da vuelta a la desigualdad. Como el 1 partido en M es una sucesión, que lo vimos en la clase pasada, que se va a 0 cuando el M se va a infinito, necesariamente la otra, que es más chica todavía, se tiene que ir a 0. Ya es positiva y se tiene que ir a 0 entonces, porque es más chica que esta para todo M. ¿Ok? Entonces, eso estoy concluyendo en esta fila. Esta sucesión que construí tiende a 0. Y esa sucesión es casi la que yo quiero. La que yo quiero es A a la N. Esa es la que yo quiero. A a la N. ¿Ok? Que quiero demostrar que tiende a 0. Pero la que acabo de encontrar, la A elevado a K por M, es una subsucesión de esa. ¿Ya? Porque el K es fijo. El K es una constante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el K fuera 3, yo estoy haciendo A a la 3M, después el A a la 6M, después el A a la 9M, etc. Es una subsucesión de la que yo quiero, que es A a la 1, A a la 2, A a la 3, A a la 4, etc. ¿Ya? Y lo que les había comentado es que no necesariamente al tener una subsucesión convergente quiere decir que la sucesión completa converge. ¿Ya? No necesariamente pasa eso. Porque vimos en los ejemplos anteriores que cuando oscila, puedo tener subsucesiones convergentes, pero que eh, la sucesión completa no converja. ¿Ya? Entonces, pero en este caso funciona bien porque esta subsucesión convergente es decreciente, porque tiene puros términos positivos que se van yendo a 0. Así que necesariamente es decreciente. Uno lo puede demostrar y todo, pero no lo vamos a hacer para alargar más la demostración. Como es decreciente, entonces ahí obliga a la sucesión completa a converger a 0, que era lo que yo quería demostrar. ¿Ok? Así que efectivamente el límite de esta sucesión es 0. ¿Ya? Cuando el A sea, que el A se mueva entre 0 y 1. ¿Ok? El otro caso cuando es negativo, también uno lo puede hacer, se los voy a mostrar, lo tengo hecho acá, déjenme saltarme altas cosas. Ya, esto fue lo que hicimos recién. El caso cuando es negativo, se puede hacer, aquí hay una observación, se puede separar la sucesión y ambas subsucesiones tienden a 0, ya en el caso en que el A fuera negativo. ¿Ok? Entonces también la sucesión completa se va a hacer. ¿Ya? A ver, insisto, no hay que memorizarse esta demostración porque es súper engorrosa, es súper delicada. ¿Ya? Aquí eso lo hace el profe para mostrarles que no es magia, que funciona bien. ¿Qué es lo que les va a tocar hacer a ustedes? Es
calcular estos límites. Por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito de 1, no sé, voy a inventar, 3n más 1 partido en 4n menos 2 más un medio a la n. Por ejemplo, ese límite. ¿Ya? Por propiedades del límite, hacen el primero, límite de la primera expresión, límite de la segunda, ¿ya? Y la primera es un polinomio, es un cociente entre polinomios, digo. Es un cociente entre polinomios. Ya saben que si tienen grado igual, como en este caso, los dos tienen grado 1, los dos polinomios que están ahí, entonces me quedo con los coeficientes principales. Así que ese límite da 3/4. ¿Ya? Y acabamos de demostrar que cuando yo tengo un número elevado a n y ese número es menor que 1, en este caso el 1 medio, entonces ese límite da 0. Y listo, terminé. ¿Ya? Eso es lo que acabamos de demostrar. Estos casos que están aquí. ¿Ok? Que no son inmediatos, son engorrosos. La demostración es muy engorrosa, es lo que acabamos de hacer, pero funciona bien. ¿Estamos bien? ¿Se entiende cómo lo vamos a aplicar? Eso es lo que me interesa más. ¿Estamos? Ya. Ahora les voy a mostrar otro límite emblemático. Este límite aparece en el PDF. Así que vamos por acá. De nuevo, es una demostración larguísima, pero lo que a mí me interesa es que puedan seguir la demostración. ¿Ya? Y después la vamos a utilizar. Eso es lo que, vamos a lograr, el objetivo de esta parte. Vamos a tener una asociación muy exótica, súper enredada, que es la 1 más 1 partido en n elevado a n. ¿Ya? Es como mezclar los dos casos anteriores. ¿Qué pasa si tengo una expresión racional adentro, pero esa expresión racional además está elevada a n? ¿Ya? ¿Cómo puedo calcular ese límite? ¿Okay? Como que son los dos casos por separado, funcionan bien, pero juntos no tengo idea cómo hacer. Esto tienen que pensar que el n se va a infinito. El n es un número grande, se va yendo a infinito. ¿Ya? Entonces imagínense una potencia con exponente muy grande. ¿Dará infinito todo esto? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Teorema del binomio. Lo primero es teorema del binomio. Agarro esta expresión que está acá y la desarmo, le aplico su fórmula de teorema del binomio. ¿Ya? Sumatoria desde 0 hasta n sobre k. El primero a la n menos k, y como el primero es 1, no se ve, y el segundo a la k. ¿Ok? Entonces 1 partido en n a la k. Ahí está, teorema del binomio. ¿Qué sería n sobre k por 1 partido en n a la k? El n sobre k es el n factorial arriba, eso es todo lo que está arriba. El k factorial abajo, aquí está. La diferencia factorial, que está acá al lado, esa diferencia se va a simplificar con un pedazo de arriba. Siempre nos pasaba eso cuando calculábamos números combinatorios. Pero además está dividido por n a la k, que está aquí, entonces acá en el denominador. Ya, entonces se fueron los n menos k factorial. Y me quedó esto. Entonces, esto lo vamos a reescribir. Lo vamos a reescribir de esta forma. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es que el n a la k son k veces el n. Y arriba, justo arriba, hay n factores. Claro, está bien. Hay n factores. O sea, hay n menos k factores. Eso. A ver, lo estoy diciendo bien. Sí, perdón. Casi lo dije bien, perdón. Abajo es n a la k. Entonces hay kns. Ahí sí. Hay kns. N por n por n por n, k veces. Y arriba hay k factores. Porque le quité el n menos k. Entonces arriba hay k factores. Cada uno de estos n lo voy a repartir en cada uno de esos factores.
voy a hacer n dividido n, que es 1, después n menos 1 dividido n, y ese lo puedo reescribir así, es 1 menos 1 partido en n. Después viene el n menos 2 partido en n, que lo puedo reescribir como 1 menos 2 partido en n. ¿Ya? Eso es dividir por todos los n que están abajo. Y me está sobrando este k factorial, que está aquí al final. ¿Ya? Ya, entonces, ¿a qué llegamos con esta manipulación? A que este binomio que estaba al cuadrado, esta sucesión que yo estoy construyendo, se puede escribir como 1 más esta sumatoria que está acá. ¿Ya? Ese 1 sale de hacer el k igual 0 en la sumatoria. ¿Ya? Entonces, cuando k igual 0 es un 1, y de ahí para adelante aparecen todos estos términos. Reescribí este número combinatorio por 1 partido en n a la k. Ya una manipulación algebraica asquerosa, pero se puede. ¿Ya? Ahora, ¿para qué la hago? Porque eso quiere decir que esa expresión que está ahí, ¿sí? Tiene puros paréntesis que son 1 menos algo, que es positivo. Fíjense que todos los paréntesis hacen eso. Entonces, cada uno de esos paréntesis es menor o igual a 1. Es menor que 1, de hecho. ¿Ya? Entonces, ahora cámbielos todos los paréntesis que están ahí, cámbielos por 1. Entonces me queda una expresión que es más grande. Por eso acá hay un menor igual. ¿Ya? Ese menor igual sale de cambiar todos los factores, todos los paréntesis que eran menores que 1, los cambio por 1. Entonces me queda una expresión más grande. Por eso el menor igual. ¿Ya? Y entonces me quedó entonces la sumatoria de 1 partido en k factorial. ¿Ya? Eso, nuestra sucesión es más chica que esta suma. ¿Ok? Para los dos primeros términos de esta suma, para el k igual 1 y perdón, para el k igual 0 y el k igual 1, el resultado me da 1. Entonces ahora voy a considerar la sumatoria desde 2 para adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que k factorial, esto se puede demostrar por inducción, k factorial es más grande siempre que 2 a la k menos 1, para k mayor o igual que 2. Ya, por ejemplo, 3 factorial, que es 6, es más grande que 2 elevado a 2, ¿ya? A 1 menos. ¿Ya? Eso siempre funciona en los naturales. Entonces toda la sumatoria que está acá al lado derecho me va a quedar más chica que haberla hecho con un 2 abajo. ¿Ya? Y esta sumatoria es una suma geométrica. Entonces tiene este resultado. Esto es una sumatoria geométrica, es el 1 medio elevado a k menos 1. Ya se puede calcular con lo que hicieron en Mate 10. Una suma geométrica. De hecho, la vamos a repasar si es que alcanzamos hoy día. Y eso me da esta expresión, ¿sí? 2 por 1 menos esto, que es un número finalmente, es 1 más 2 por un paréntesis que es menor que 1. Entonces esto me queda, ese 2 por ese paréntesis me queda menor que 2, más el 1 me queda menor que 3. ¿Ya? Entonces, la sucesión que acabamos de definir es una sucesión que está acotada. Es una sucesión que no pasa más allá del 3. ¿Ya? Es súper potente porque estábamos diciendo, esta es una sucesión que está elevada a n. Si el n fuera muy grande, piensen en algo que está elevado a 1.000.000. ¿Ya? No importa, el 1 más 1.000.000, perdón, el 1 más 1.000.000, 1 partido en 1.000.000, perdón, 1 más 1 partido en 1.000.000 elevado a 1.000.000 es un número que es más chico que 3. ¿Ya? Eso acabamos de demostrar. Para cualquier n, eso va a pasar. ¿Ok? Ahora veamos, el objetivo va a ser encontrar el límite. Por acá. Ahí. El objetivo ahora va a ser encontrar el límite. ¿Ya? Entonces, está acotada por 3. Después, lo otro que hay que demostrar es que es creciente. No es una sucesión que alterna, sino que va creciendo. Y también acá es otra manipulación algebraica. ¿Ya? El x a la n, que lo habíamos escrito así, o sea, el x sub n, que lo habíamos escrito así, de esa forma tan exótica, ¿ya? Es más chico que si a las fracciones, yo en vez de no a las fracciones,
es más chico que haber cambiado el n por n más 1. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ah, porque aquí estoy restando menos. Eso. Cuando cambio el n por n más 1, me aparecen los denominadores de estos factores, n más 1. Entonces aquí estoy restando menos que arriba. Arriba, por ejemplo, en el primer paréntesis decía 1 menos 1 partido en n. ¿Ya? Y en el siguiente dice 1 menos 1 partido en n más 1. Esa fracción es más chica que la anterior. Entonces le estoy restando menos. Por ende, por eso toda la expresión es más chica que la que está acá. Y esa expresión, si la reacomodo un poco, de hecho, si lo único que hay que hacer, es más chica a su vez que agregarle un término más. La sumatoria era hasta n, ahora es hasta n más 1. Le estoy agregando un término más, así que es más chica. Y todo esto que está aquí es la misma expresión que estaba al principio, pero con n más 1. O sea, es el x sub n más 1. ¿Ya? El x sub n entonces es más chico que el x sub n más 1, que el siguiente. Así que es una sucesión creciente. Es acotada por 3 y es creciente. Entonces, tiene un límite. Va a ir creciendo la sucesión, crece, pero no se pasa del 3. En algún momento se queda pegada. Entonces, tiene un límite. ¿Ok? ¿Cuál es ese límite? Ni idea. ¿Ya? Entonces, el que hicieron los matemáticos le pusieron un nombre a ese límite. ¿Ya? Tengo una sucesión monótona creciente, acotada, entonces tiene un límite, y ese límite de aquí en adelante se llama E. Cada vez que aparezca un límite de esta forma, 1 más 1 partido en n elevado a n, ese límite tiene como resultado un número, E. Ese número es como 2,68 por ahí, un número irracional como pi. ¿Ya? Pero ese es otro límite de los que tenemos que manejarlo. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Eso con el límite E. Es solamente para mostrar este límite. Vamos al tiro a mostrar un ejemplo también de para qué sirve, en qué casos lo ocupamos. De esto lo vamos a hacer al tiro ahora. Ya. No, perdón, que aquí me había devuelto para otra cosa. Ahí. Ya, entonces, el que no sabemos de memoria, el que hay que aprenderse, es este. Límite, cuando n tiene infinito, de 1 más 1 partido en n elevado a n, eso me da e, que es un número cercano a 2,68. ¿Ya? Por ahí anda el número e. Se llama número de Euler. Euler, matemático, quizás el matemático más importante de la historia. Euler. Ese e es honor a su apellido, ¿ya? En honor a su nombre. Ya, ahí está entonces ese límite. ¿Cómo lo ocupamos? ¿De qué forma lo ocupamos? Vamos a hacer, primero les voy a contar una propiedad, también es importante saberse esto. Cuando yo tengo límites, cuando n tiende a infinito, de una función con n, o sea, esto es una expresión con n cualquiera, elevado a una otra expresión con n, ¿ya? Si ambos límites existen, entonces esto me va a dar un L, si tanto el límite del de abajo, perdón, es más específica la propiedad. Es el límite del de abajo elevado al límite del de arriba, eso, ¿ya? Siempre y cuando ambos límites existan. Siempre y cuando ambos límites existan. ¿Ya? O sea, fíjense acá en el ejemplo que me están pidiendo. Esto es el límite cuando n tiende a más infinito de lo que está adentro, el 3 a la n más 1, partido en 3 a la n menos 5. Ese límite me va a dar un número. Ese está ok. El límite de abajo se puede calcular, ¿ya? Pero en el exponente, si yo hago el límite de 2n,
el 2n, a medida que n se va a infinito nomás. Ya son los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, bla, bla, bla. Se va a infinito. Entonces, al principio, así tal cual como está, no le puedo aplicar la propiedad. ¿Ya? Porque esta propiedad de repartir los límites en la base y en el exponente funciona siempre y cuando ambos límites existan, ambos me den un número, ¿ya? Y el de arriba me está fallando, ¿ok? En un principio, ¿ok? ¿Quién viene al rescate entonces en esta situación, en todos estos ejemplos que son de esta forma? Este límite E. Ese límite E es el que viene al rescate de estos casos, ¿ya? El límite de Euler. Ya, veamos cómo se trabaja entonces con estos ejemplos. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribir la expresión que está adentro, esa fracción, de manera que se parezca a la base del límite E, a ese 1 más 1 partido en n. Yo quiero que aparezca ese 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la fracción de otra forma. Voy a escribirla como 3n menos 5 más 6, todo esto partido en 3n menos 5. Y ahí todo esto elevado a 2n. ¿Ya? Después los separo. Es el límite cuando n tiende a infinito de 3n menos 5 partido en 3n menos 5 más 6 partido en 3n menos 5. Todo esto a la 2n. Y ahí logré formar el 1. 3n menos 5 partido en 3n menos 5, 1. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más lo que viene después. ¿Ya? Lo primero que hice entonces fue formar un 1 ahí. Y me quedó otra fracción. Esa fracción, ahora yo la quiero escribir como en la forma 1 partido en algo. Ahora voy a completar el otro pedacito. 1 partido en algo. Entonces, en vez de escribirla como 6 partido en 3n menos 5, la voy a escribir como 1 partido en 3n menos 5 partido en 6. La escribí al revés. La pasé a un denominador. ¿Ok? ¿Ya? Todo esto fue manipular la expresión para que la base me quedara en esta forma. 1 más 1 partido en algo. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte pensante. Aquí viene la parte pensante. Cuando el n se va a infinito, ¿sí? El 3 a la n menos 5 partido en 6, ¿a dónde se va? Ay, casi lo spoileé. ¿A dónde se va? Puedo calcularlo. Puedo hacer el límite de ese 3n menos 5 partido en 6. Arriba tiene grado 1, abajo tiene grado 0. ¿Quién ganó? El de arriba. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando en división de estos polinomios en n ganaba el de arriba, entonces todo esto se va a infinito. ¿Ok? O sea, el 3 a la n menos 5 partido en 6 se comporta igual que el n cuando se va a infinito. ¿Ok? Así que básicamente lo que estoy escribiendo acá está haciendo las mismas veces que lo que estoy escribiendo acá arriba, en el 1 más 1 partido en n. Está haciendo lo mismo. Solo que me falta el exponente. Ahora me falta s. Acá abajo hay un n, arriba tiene que haber un n también. Entonces en el nuestro, acá abajo hay un 3n menos 5 partido en 6, y yo quiero también que esté arriba. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer aparecer, haciendo otro truco algebraico. Entonces, ahora voy a escribir. Ahora voy a escribir el mismo límite todo el rato de 1 más 1 partido en algo, y ahora hay algo que se va a infinito, y ahora yo quiero que ese algo aparezca arriba. Entonces lo voy a poner nomás. Voy a poner 3n menos 5 partido en 6. ¿Ya? Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo está metiendo algo que no estaba, señor? Entonces, ¿qué debo hacer? Compensarlo. Voy a también multiplicar por
3 a la n menos 5 partido en 6, pero al revés. ¿Ya? Todo eso da 1. ¿Ya? Entonces estoy multiplicando por un 1 conveniente. ¿Ok? Y además todo eso a su vez está elevado a 2n, que ahí está esperando su momento. ¿Ya? Así que también está multiplicado por el 2n. Son puros coeficientes, puros exponentes. ¿Ok? Esto es lo mismo que escribir límite cuando n tiende a infinito del 1 más 1 partido en 3n menos 5 partido en 6 elevado a 3n menos 5 partido en 6 y todo esto a su vez elevado a el resto de los exponentes, que en este caso serían 12n partido en 3n menos 5. ¿Ya? Aquí puse artificialmente un 1 especial. ¿Ya? ¿Por qué puse ese 1? Porque hice que apareciera el 3n menos 5 partido en 6, el mismo que estaba abajo. Y ahora tengo el límite de una base elevado a un exponente, que era la propiedad que tenía antes, esa que estoy escribiendo acá, en rojo. ¿Qué pasa con el límite de una base elevado a un exponente? Ahora sí, la base es un límite que conozco, que existe. Es un límite de la forma 1 más 1 partido en algo elevado a algo, donde ese algo se va a infinito. ¿Cuánto da todo ese límite? Ese límite da e. ¿Ya? Porque es el mismo límite que escribí acá arriba. Ese límite da e. Entonces el límite de la base existe, da un número, da e. Y ahora el límite del exponente existe, claro, porque es calcular límite cuando n tiende a infinito del 12n que tiene grado 1 partido en el 3n menos 5 que también tiene grado 1. Y aquí habíamos dicho en esos casos hay que quedarse con los coeficientes principales. ¿Ya? ¿Quién acompaña al n arriba? 12. ¿Quién acompaña al n abajo? 3. ¿Cuánto da eso? 4. Entonces ese exponente también existe. ¿Ok? Y cuando existen los dos, el límite de la base y el límite del exponente, entonces puedo llegar y decir que el resultado es efectivamente ese límite en la base elevado a ese límite en el exponente. Así que ahí está el resultado final. ¿Ya? El resultado de este límite es e elevado a 4. Y se acaba. ¿Ok? Todos los ejercicios que tienen esta forma, una fracción elevada a una potencia con n, uno los trabaja igual. ¿Ya? Hay que lograr transformar esa situación en esta situación, ¿ya? Para poder ocupar el número de Euler, para poder ocupar el E. ¿Ya? ¿Dudas con este ejemplo, muchachos? ¿Consultas? Es un camino arduo el tema de límites, demostrar un límite, ¿ya? La gracia es que ustedes puedan ocuparlo, puedan hacer ejercicios como este, en donde hay que manipular expresiones algebraicamente hasta llegar a lo que yo quiero. ¿Ya, chicos? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Ya. Ya, claramente me demoré mucho más de lo que quería hacer. Son temas delicados, importantes, porque después todo esto lo vamos a ver con funciones en vez de sucesiones. ¿Ya? Es mucho mejor que lo veamos en detalle. Lo único que voy a comentar como para dar el puntapié inicial al tema de las series es definir qué es una serie y mostrarles que no es tan terrible. ¿Ya? En un principio podemos incluso calcular algunas series. ¿Ya? Y eso, con eso me voy a quedar tranquilo por hoy día, que es muy cortito. ¿Ya? Entonces, se los voy a mostrar acá. Aquí. Ya. Antes, cuando estaban ustedes en Mate 10, ustedes hacían sumatorias, que era sumar desde un k igual 1 hasta un n. Y sumaban muchos a sub n. ¿Ya? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, los sumaban hasta llegar a sub n. Bueno, serie
significa cuando en vez de llegar hasta un n, en realidad voy a sumar todos los términos infinitamente. O sea, es considerar los a sub n que están acá, todos infinitos, los que yo quiera. ¿Ya? Se usa la notación aquí como estoy llegando a infinito, ya como que el n no va arriba. El n es el k que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, en un principio, si quieren, pueden hacer todo esto en términos de k. Ya desde k igual 1 hasta infinito, para poder relacionarlo con la sumatoria, que es como estaban acostumbrados a hacerlo. ¿Ya? A esta suma infinita entonces se le dice serie. ¿Ok? Entonces, con lo único que me voy a quedar hoy día es con mostrarles a través de un ejemplo un estilo de series que sí podemos calcular sin problema. ¿Ya? Entonces, después en la próxima clase, en la del lunes siguiente, ya nos vamos a meter en esto con un poquito más de delicadeza, eh, con más definiciones, un poquito más formal. ¿Ya? Pero por ahora me interesa solamente mostrarles que esto funciona bien. Hay algunas que yo puedo calcular. Por ejemplo, esta. ¿Ya? ¿Cuál es el significado de hacer? La voy a escribir en términos. Ah, no, la voy a hacer tal cual como está ahí. ¿Cuál es la gracia de esta serie? ¿O cuál sería como su definición más apropiada? Esto es lo mismo que hacer el límite cuando n tiende a infinito de una suma. Cuando desde k igual 1, aquí la voy a cambiar acá, desde k igual 1 hasta n de 1 partido en 2 a la k. Esto significa calcular una serie. ¿Ya? Ese infinito, obvio que no lo puedo reemplazar. El significado que hay detrás es que es un límite. Yo quiero que el n que había antes, cuando era sumatoria, ese n se vaya a infinito. Entonces es un límite. ¿Ok? Y aquí voy a usar lo que sabemos de sumatoria. De sumatoria, por ejemplo, esta que está acá, me voy a olvidar del límite un rato. El límite no afecta en nada todavía. Esa sumatoria la puedo calcular. Es la sumatoria desde k igual 1 hasta n del 1 medio elevado a k. ¿Ya? Así que esa sumatoria tiene fórmula, es una suma geométrica, esta que está aquí. Es suma geométrica, una de las que uno se aprendía en Mate 10. ¿Y cómo se calculaba esa suma geométrica? Si voy desde 1 hasta n, era el número elevado a n menos 1, voy a hacerlo abajo mejor. Esto es el límite entonces cuando n tiende a infinito, de el número 1 medio elevado a n más 1, menos el mismo número elevado a la 1, al número que está abajo, partido en el número menos 1. Entonces, en realidad, calcular esta serie, a esto se le llama serie, cuando el que está arriba es infinito, calcular esta serie no es más que calcular el límite de una sumatoria. ¿Ya? Y si la sumatoria yo sé calcularla, como en este caso, entonces puedo calcular el límite. ¿Ok? ¿Cuánto da esto? Esto es lo mismo que escribir 1 medio a la n por 1 medio menos 1 medio partido en menos 1 medio. ¿Ya? Eso da la expresión que está ahí. Y le voy a calcular límite. ¿Ya? Puedo factorizar por 1 medio arriba y se va a cancelar con el de abajo. Y más encima tengo un menos abajo que da vuelta a los signos. Entonces este límite es lo mismo que hacer límite cuando n tiende a infinito de 1 menos 1 medio a la n. Eso queda. Si yo manipulo acá la expresión, la arreglo lo mejor posible, me va a quedar así simplificada. Y ahora calculo límite. Pero en un principio de esta clase dijimos que si tengo un número más chico que 1 que está elevado a n, entonces el límite de ese número es 0. Así que cuando calculo este límite, el límite del 1 es constante, 1, menos el otro límite, número menor que 1 elevado a n, da 0. Así que el resultado de este límite es
1. ¿Ya? Entonces acabamos de hacer nuestra primera serie, nuestra primera sumatoria infinita. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que si usted suma 1 partido en 2, más 1 partido en 2 a la 2, 4, más 1 partido en 2 a la 3, 8, etcétera, 1 partido en 16, bla, 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 infinitamente. Esto es lo importante. Y estoy sumando infinitamente. Eso tiene un resultado, tiene un número como resultado, y ese resultado es 1. Y ahí nos dio. ¿Ok? Entonces, la primera vez que uno se enfrenta a esto es brutal. Es brutal. Es una suma que tiene infinitos términos y que en este ejemplo puntual que estamos haciendo ahora nos dio un número. ¿Ya? Entonces, este es el primer mensaje. Cuando uno tiene series que son sumas infinitas, se deben escribir como límite de una sumatoria. ¿Ya? Estas sumatorias uno les dice sumas parciales de la serie. Son las sumas parciales de la serie. Es como llevarlo a sumatoria. Y si yo soy capaz de calcular esa sumatoria, entonces al resultado, que es lo que me dio acá, yo le calculo límite. ¿Ya? Y en este caso nos dio un número, nos dio 1. ¿Ya? El mensaje general es, ¿siempre nos va a dar un número? No, no siempre nos va a dar un número. ¿Siempre voy a poder calcularlo cuando me dé un número? Tampoco. No siempre vamos a poder calcularlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las series? Con las series lo único que nos va a bastar en algún momento es saber si el límite me da un número o no, si converge o no converge. Ese va a ser nuestro objetivo con las series en general. Ese va a ser nuestro análisis que vamos a hacer el lunes. ¿Ya? Pero acá por lo menos la primera aproximación es que hay algunas de ellas que sí, hay algunas de ellas que podemos calcularlas. ¿Ya? Así que podemos hacerlo. ¿Ya? Eso, muchachos. ¿Dudas, consultas, algo que quieran preguntar? ¿Ya? Uno puede hacer un lindo resumen mental de lo que tenemos hasta ahora. Eh, Sabemos calcular algunos límites de sucesiones, ¿ya? Que son los casos cociente entre polinomios, si tengo un número elevado a n, o si tengo alguna expresión más fea elevado a una expresión más fea, usando el número de Euler. ¿Ya? Ahí están como los 3 tipos eh, de límites que uno puede simplemente aplicar como fórmula, ¿no? Ah, hacerlo rápido. ¿Ya? Y integramos este tema de series que vamos a seguir trabajando. Cuando les publique este pizarrón, va a ir de Yapa otro ejemplo. Eh, este límite. ¿Ya? No es un límite muy sencillo. ¿Ya? Por eso que acá hay una técnica bastante más complicada. ¿Ya? Aquí se usa algo que se llama teorema del sándwich. Yo lo voy a comentar la próxima clase y les voy a mostrar este ejemplo. ¿Ya? Que sería como la última patita de límite de sucesiones que me gustaría ver antes ya de meternos de lleno al tema de series. ¿Ok? Pero es un poco más duro de explicar. Eso, chicos, gracias por la paciencia. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que estén súper bien. Chao, profe. Chao.